Vía Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida a este Vía Pública. En esta mitad de la semana estamos a día miércoles, una semana que ha estado marcada por la política. Muchas aristas del caso Procultura, también con definiciones presidenciales, con candidatos que se han sumado a la carrera. Probablemente esto va a ser así de aquí a las próximas semanas hasta las primarias del próximo 29 de junio. Pero hoy hubo, fíjese, un primer approach. Hoy día se encontraron candidatos. No hay nadie que esté inscrito, por lo menos desde la derecha, porque van directos a la papeleta final, pero los candidatos que tienen mayores potencialidades participaron hoy en el marco de la Semana de la Construcción. Se vivió allí la primera instancia de discusión entre 6 de los candidatos presidenciales. El debate, que fue organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, contó con la presencia de los candidatos que están en la primaria del oficialismo, como Gonzalo Vinter, Janet Jara y también Carolina Toá. También hubo un candidato de Chile Vamos, Evelyn Matei, por supuesto, el republicano José Antonio Kast y el representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. En la ocasión, los presidenciables discutieron sobre propuestas en materia de vivienda, mercado inmobiliario y construcción. Esto en torno a 60 medidas que estaban en un libro, en un dossier, bajo el título Chile Posible, el país que podemos construir al 2030. En la discusión, los candidatos de oposición propusieron, por ejemplo, la eliminación del IVA a la primera vivienda y la reducción en la contratación de personal por parte del Estado, propuestas que fueron contestadas por los candidatos oficialistas. Probablemente va a haber otros debates, otros encuentros con algunos candidatos. Quizás no se va a poder tener a todos los que aparecen en las papeletas, pero por lo menos estos debates van contribuyendo a que uno se pueda generar una opinión más formada respecto a las propuestas de uno u otro. Y hoy se conocieron además más detalles sobre la lista del caso Procultura, que involucran al gobernador metropolitano Claudio Orrego. De acuerdo al testimonio de la representante legal de la fundación, bajo la administración de Claudio Orrego, algunos funcionarios de Procultura habrían sido contratados para trabajar en el gobierno regional metropolitano, pero con pagos realizados por la fundación de Alberto Larraín. En el correo que investigó Informe Especial se señala que el contrato es una petición directa de Orrego, que luego de una reunión con Larraín, donde se pidió aprobar los más de 1.600 millones de pesos desde el GORE hacia Procultura, datos entregados en el marco de la indagatoria del fiscal Patricio Cooper, al que tuvo acceso el programa Informe Especial. El testimonio se suma además a otras declaraciones que señalan que Orrego habría exigido estas contrataciones fantasmas y también otras condiciones para aprobar los recursos. Más detalles sobre aquello están publicados ahí en 24horas.cl en el apartado de Informe Especial. Bueno, ha habido mucha política en esta semana. Estamos a día miércoles, queremos profundizar en Procultura y también en otros casos, por supuesto, que han marcado la agenda. Vamos a tomar contacto de inmediato con Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, representante además de la hermosa región de Los Ríos. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas noches. Efectivamente, es tal vez una de las más hermosas regiones de Chile, sin duda, Los Ríos. Bueno, aquí en Valparaíso todavía, ¿no? Y muy bien, mucho gusto de estar con usted ahora. Bueno, senador, entremos de inmediato a Procultura. Tengo harto que preguntarle hoy día. Lo primero, ¿usted ve vínculos claros entre Procultura y el gobierno del presidente Gabriel Boric o son cosas distintas? Se lo pregunto a raíz de todas las declaraciones que hemos escuchado en las últimas 48 horas. La verdad es que da un poquito de pudor meterse en esta chimuchina y en estos dimes y diretes donde todo el mundo ha participado y en donde claramente parece que a doña Constanza Martínez se le olvida que el señor Larraín ha sido parte de su grupo y su equipo. Es curioso, ¿da? Porque que parece que nadie hoy día conoce al señor Larraín. Y como dijo Lucille Landae hace muchos años atrás, este muerto no lo cargo yo, ¿no? Lo decía en una cumbia tan histórica en nuestro país como el galeón español. O sea, a mí lo que me deja claro, todo esto dime direte, que todo el mundo quiere deshacerse del señor Larraín, nadie lo conoce, nadie conversó con él, nadie fue amigo ni tuvo ninguna relación. ¡Qué frescura! ¡Qué frescura! Porque al final de cuentas dicen, no, la última militancia fue de la DC. ¿Qué tenemos que ver nosotros con este señor Larraín? Excepto lo que hoy día aparece, donde el gobernador Orrego recibe una cantidad de plata que yo creo que tiene que aclararse. Mire, como esto ya es parte de una investigación, la justicia tiene que actuar y ojalá que actúe rápido, porque finalmente esto hace enlodar la campaña presidencial, aumenta el descrédito de la política, complica mucho más la relación de la comunidad que está cabreada ya de ver estos espectáculos y concentrémonos en lo sustantivo. Mire,
tenemos un país donde no hemos podido ganarle a la delincuencia, donde estamos haciendo enormes esfuerzos para poder empatar un poquitito más la necesidad con los recursos en materia de salud. Yo estoy presidiendo la comisión y tenemos varias cosas bien importantes, y en donde el estancamiento que hoy día se muestra del país, lo acaba de decir el Consejo, ¿no? Con datos preocupantes, es lo que nos debe ocupar. ¿Por qué no nos juntamos todos y nos concentramos todos para hacer que este Chile vuelva a generar confianza para invertir, para salir del pantano de esta proyección, de esta ralentización de la economía, de las cifras Senador. raras y a medias, ¿no? Sí, pero a usted como militante de la democracia cristiana, además, la ADC ha estado siempre fuera del gobierno, no es parte de la coalición que gobierna hoy día Chile. ¿Cuánto le dolió esto de Constanza Martínez, que ella siendo la presidenta del Frente Amplio, ella haya dicho que la única militancia de Alberto Larraín era ser demócrata cristiano? ¿Esperaba esta embestida tan dura del Frente Amplio hacia la democracia cristiana, como lo he visto ha sido interpretado por varios parlamentarios? Primero, porque no es cierto. Lo que ha generado es una reacción de molestia y rabia y desilusión al ejercicio político por parte de algunos dirigentes. O sea, sacarse este bulto, esta papa caliente de encima y tratar de achacársela a un partido que no tiene nada que ver ni con el oficialismo formalmente, ni tampoco con el señor Larraín. Que haya sido militante alguna vez en su vida, hace mucho tiempo atrás, es una cosa, pero que hoy día nos coloque a nosotros este bultito raro, de verdad no solamente es un tremendo error político que no colabora en nada en la unidad que algunos tratamos de promover al alero del desafío. El principal desafío que tiene hoy día la centroizquierda y también la izquierda es ganarle a la derecha, y peleándonos entre nosotros con este tipo de tonterías, la verdad es que no colabora, no ayuda, al revés. Genera tensiones justo cuando la democracia cristiana ha decidido bajar la candidatura presidencial de Alberto Undurraga y concentrarse en el mejor acuerdo posible, no para la democracia cristiana solamente, es para toda la centroizquierda con la izquierda, en tener la mejor representación parlamentaria, porque si no logramos ganar en primera vuelta con Carolina Toá, que yo creo que es la que va a ganar en las elecciones primarias, la verdad es que se nos pone cuesta arriba, y con un parlamento en contrario, la verdad entonces, en contrario del actual oficialismo digo, y en favor de un eventual gobierno de derecha, la verdad es que vamos a empezar a tener retroceso. Entonces aquí no hay que perderse, no hay que perder de vista lo que puede pasar y dejarse de niñerías, dejarse de esta inexperiencia en donde tratan de exculpar problemas propios achacándoselo a la ADC. Caló hondo en la ADC, hay molestia en la ADC, ¿no? Senador. Justo cuando estamos tratando de generar unidad. Sí, tengo que preguntarle por lo que ha sido las 4 palabras que han marcado los últimos 4 días. Espionaje con fines políticos, así lo decía un comunicado del Frente Amplio. ¿Usted comparte algo de esa tesis, de esa teoría, o se distancia totalmente de esa lectura sobre lo que está pasando en Chile con la investigación del fiscal Cooper? Me distancio. Es cierto que el fiscal Cooper ha actuado con alguna rareza de pronto, pero no sabemos el alcance de esta investigación. Sabemos que el Ministerio Público, desde el caso Hermosilla, ha venido ampliando la red, ha venido buscando datos, y en donde las filtraciones, que, bueno, ahí también tenemos otros dimes y diretes y otras culpas que nunca son propias, sino que son siempre ajenas, no sabemos de dónde salen, ¿no? Y las filtraciones lo que hacen es generar daño más que colaborar con la investigación. Y en este contexto, entonces, yo creo que el persecutor tiene que investigar todas las aristas, al que sea y la circunstancia que sea, ¿no? Para eso son permitidas estas instancias en donde se utilizan técnicas especiales de investigación, incluso algunas bastante intrusivas, como es la de los pinchazos telefónicos. Pero otra cosa son las filtraciones, que mal hechas o mal dichas, lo que generan es otro escenario completamente distinto y, por cierto, entorpece una investigación. Yo creo que esto del espionaje político no cabe. Eso está en alguna otra cabeza caliente que no queriendo asumir responsabilidades políticas de un sector, acusa al otro de espionaje político. El otro lado le dice, bueno, entonces, si hay espionaje político y tiene pruebas, denuncie. Y el otro más allá dice, y seguimos con los dime y direte, Davor, mire, el problema de crecimiento económico que tenemos, con este PIB tendencial de los próximos 10 años congelado, con un país estancado económicamente, en donde no va a haber la cantidad de empleos en oferta como necesitamos, donde no van a haber
los ingresos para poder mantener la balanza fiscal, donde no vamos a poder probablemente resolver las necesidades que hoy día tenemos, y mucho menos en el corto plazo. Esas son las preocupaciones reales. ¿Cómo frenamos al crimen organizado? ¿Cómo atendemos a la ciudadanía que todos los días nos está reclamando por un equilibrio financiero y presupuestario en los hospitales, que la verdad es que nos tienen súper preocupados? Esos son los problemas reales. Ahora, la construcción de una buena política es la tarea. Y hoy día lo que estamos viendo es un espectáculo penoso, triste, degradante de la política que algunos tratamos de construir, proponiendo unidad, actuando con generosidad, cediendo los espacios propios en favor del interés común y del bien común. Entonces, todas estas declaraciones tan chicas, tan chatas, lo único que hacen es echar a perder esa política que intenta generar confianza y unidad en el país, con todos los sectores, con todos los sectores políticos. No tenemos de otra, ¿no? Ya no tenemos plata para pensar en utilizar fondos soberanos o la capacidad de endeudar al país para salir del hoyo financiero que tenemos. Tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, y para eso necesitamos unidad nacional. Sí, para todo lo que usted dice, probablemente la palabra que mejor lo resume es la confianza. Si no hay confianza para actuar, para darle credibilidad a los poderes del Estado, bien se podrá avanzar en el país. Pero quería preguntarle precisamente por eso, por lo que usted decía al principio de esta respuesta. Sí. Usted no está conforme al 100% con lo que está haciendo el fiscal Cooper. ¿Por qué, primero? ¿Por qué no está conforme? ¿Y cuánto afecta la libertad del Ministerio Público para investigar el hecho que parlamentarios, usted senador de la República, critiquen el actuar que se hace en el día a día cuando se está investigando? Yo no critico el actuar del persecutor. Yo siempre he apoyado, y de hecho hemos estado apoyando todos los proyectos del Ministerio Público para su fortalecimiento. Hemos denunciado los malos indicadores que tenemos en términos del número de fiscales por cada 100.000 habitantes. Tenemos la penúltima peor nota en Latinoamérica en términos de 3,6 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando la media latinoamericana estamos hablando arriba de 7. Y los países que más conflicto han tenido tienen más de 11. La OCDE completa tiene más de 11. O la sobrecarga de los fiscales. Lo hemos tratado de ayudar. Al revés, queremos que el persecutor sea un persecutor potente, y le hemos dado muchas herramientas desde el punto de vista de nuestra legislatura. Lo que yo digo es que, por ejemplo, es inexplicable las filtraciones, y probablemente el mismo actuar de algunos fiscales permitan estas filtraciones. La verdad es que eso hay que investigarlo también, porque eso no ayuda en nada, primero, a la investigación, y segundo, a generar este clima que debe terminar en un resultado certero de quiénes son los culpables. Y esos culpables para la cárcel, pues, aunque estén las cárceles saturadas. Ya estamos cansados de un tratamiento a medias y mediocre respecto a lo que significa actuar con dureza y con firmeza frente a los culpables de delitos o de faltas graves, ¿no? Y en ese caso yo creo que el fiscal Cooper ha tenido algunos resbalones, ¿no? Yo creo que insistir en perseguir al presidente de la República, no sé si perseguir sea el término, pero creo que han habido algunos desatinos por ese lado. Si bien es cierto, todo el mundo que pudiese tener alguna hilacha cercana a algún problema de un caso investigado debe ser investigado. Pero aquí no ha habido una justificación clara de por qué se intentaba seguir al presidente de la República. Y con los antecedentes que tenemos hasta ahora de este caso, ¿usted piensa que da para pensar de que hay o hubo financiamiento irregular de la política, que para muchos parecía algo como que ya pasó, que tenía que ver con el caso Penta, que estaba sancionado por la justicia con una pena que ha sido muy comentada a lo largo de los años? ¿Da para pensar de que nuevamente podríamos tener un caso de financiamiento irregular de la política aquí a partir de Procultura o no? Pareciera, pues, pareciera. Y por esa razón, ojalá que el Ministerio Público coloque todo su esfuerzo en aclarar esto, porque de verdad esto no le hace daño solamente al investigado señor Larraín o a otros. Lo que le hace daño es al ejercicio de la política. Y un país que quiere seguir actuando en democracia necesita fortalecer la actividad política. Los problemas de la política se resuelven con buena política, no echando a perder más todavía la política. Por lo tanto, tenemos que cortar de raíz las manzanas podridas que están actuando dentro de la política, y para eso hay que hacer investigaciones rápidas y certeras. Así es que ojalá que el Ministerio Público llegue al fondo de este asunto. Lo que pareciera, por noticias de hoy día, es que no solamente hay un financiamiento irregular desde
estas ONGs o estas fundaciones, sino que además ha habido participación de algunas empresas. Yo espero que se demuestre si estas empresas actuaron dentro de lo que significa la norma del financiamiento o al margen de aquello. Eso hoy día está penado, ¿no? Entonces, bueno, apúrense con la investigación, le diríamos al fiscal nomás, pues haga lo que tenga que hacer, pero hágalo bien. Las filtraciones no ayudan en nada. Lleguemos con contundencia y con resultados claros al final y no vayamos entregando datos entre medio. Vamos a tener que resolver si los abogados querellantes que tienen acceso a la causa no sean ellos los que filtren, pero resolvámoslo. Senador, Ahora, y dentro de, bueno, hemos conocido muchos casos esta semana, conversiones telefónicas, datos que se han filtrado, lo mismo que usted nos planteaba. Uno de ellos apunta directamente a Claudio Rego. Hay muchos antecedentes que lo muestran involucrado de alguna manera con Procultura. Tendrá que decir la justicia finalmente cuál es el grado de implicancia que él tiene o que él tuvo. Pero ¿qué tan decidor es lo que se ha conocido hasta ahora, pensando en que Claudio Rego, usted fue compañero de partido de él durante muchos años, militante histórico además de la ADC, ya no está en el partido claramente, pero ¿qué tan decidor es lo que se ha conocido de que él habría contratado a gente en el gobierno regional, pero con pagos a través de la Fundación Procultura? ¿Le parece relevante para el caso? ¿Le parece que hay indicios de que el gobernador Orrego no ha entregado todas las explicaciones hasta ahora? bueno, en términos generales, lo que ha pasado con las transferencias de fondos desde los gobiernos regionales que involucraron a más de la mitad de los 16 gobiernos regionales de Chile, que fueron investigados por la Contraloría, que significó que en algunas regiones alrededor del 45% de todos los fondos regionales, particularmente del FNDR, se transfirieron hacia fundaciones para hacer pega en algunos casos muy rara y de dudosa efectividad, no ha hablado bien del ejercicio de a lo menos la mitad de los gobiernos regionales cuando se destapó esta olla, que es una olla, la verdad es que con un contenido bastante más hediondito de lo que a prima y primera aparece, porque al final el rol de los gobiernos regionales es el desarrollo regional. Son inversiones que tienen que controlar, que tienen que evaluar. El Sistema Nacional de Inversiones, que lo lleva hoy día el MIDESO para evaluar cada proyecto, buscando una rentabilidad social, una rentabilidad económica y además una evaluación de la calidad del proyecto, no se condice sencillamente con traspasar plata y traspasadas sin tener un avance de obra. Cuando uno manda a construir una calle o cualquier obra, los estados de pago van dando cuenta. Usted avanzó el 20%, tome, le pago el 15%. Usted avanzó el 50%, le pago el 40%. Hay boletas de garantía, siempre hay una reserva de pagar menos de lo que se hace hasta que la obra termina. La pregunta es, ¿por qué los gobiernos regionales entregaban toda la plata por anticipado? ¿A cuenta de qué? ¿Con algunos problemas de las boletas de garantía? Bueno, todo eso ha pasado en gobiernos regionales y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues, si todos conocemos cómo debe actuar el sector público y las restricciones que hay. Por esa razón, y aquí justifico, al ministro de Hacienda cuando a través de un par de circulares les cortó completamente esa atribución al gobierno regional. Y hay que una otra pelotera, porque ahí pagaron justos por pecadores. Habían regiones que lo hacían bien, por ejemplo, las transferencias a bomberos, por ejemplo. ¿Qué culpa tienen los bomberos de lo que han hecho algunos desastrados que utilizaron mal los recursos? O gobiernos regionales que fueron tan permisivos en que sencillamente transfirieron la plata, lo consideraron gasto, por lo tanto aparecían como regiones súper eficientes en el gasto, pero miremos la calidad del gasto, pues. Pero Si Claudio Rego, senador, ¿ha entregado todas las explicaciones o no? Yo creo que no. Yo creo que todavía en el gobierno regional de la metropolitana faltan explicaciones porque de hecho hay un manejo en efectivo, de acuerdo a las informaciones de prensa. Esto está en plena investigación y debería investigarse a fondo. La verdad es que es curioso porque en la administración pública nadie anda con billete en el bolsillo, ni en el maletín, ni en el escritorio. Son todos documentos que tienen que dar cuenta con las transferencias, con los pagos, con los avances y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que aquí hay mucha explicación que dar todavía, no solamente en el caso de la metropolitana y el caso del gobernador Orrego, sino que en otros gobiernos regionales más. O sea, esto ha sido un golpe brutal a la regionalización, a la descentralización, porque mientras más autonomía pedían las regiones, quedó demostrado que a lo menos en casi la mitad de las regiones, o más o menos la mitad de las regiones, lo hicieron mal, pues. Y ahora la metropolitana, con este numerito, que tiene que ser investigado. Ahora, a la democracia cristiana no le pega. Orrego renunció a la DC hace rato, ¿no? Y por lo tanto, es igual que Larraín, pues. Alguna vez pasó por ahí. Pero no nos achaquen a nosotros, la democracia cristiana,
que tenemos a un señor Larraín haciendo todo tipo de tropelías, que ahora todo el mundo lo desconoce, nadie sabía de él, curiosamente. Y lo mismo con el gobernador Orrego. Las cosas del gobernador Orrego tiene que aclararlos él frente a la justicia o a la investigación. No nosotros no tenemos que dar ninguna explicación de eso. Ya. Pero por el bien de Chile, ojalá todos estos casos se aclaren. Senador, hablemos de la democracia cristiana, ya que usted la acaba de mencionar. ¿Qué tan magullada está la DC? Creo que la última vez que conversamos hace un par de semanas, usted me decía, bueno, si la candidatura de Alberto Undurraga continúa, vamos derecho a la tumba, al cementerio, está acabando la tumba, una analogía de ese tipo utilizaba usted. ¿Dónde está la DC hoy día? ¿No tiene candidato? ¿No ha apoyado a nadie? ¿En qué parte está? ¿En qué parte de esta larga historia que termina en noviembre? Yo creo que la DC volvió al lugar donde siempre debió haber estado, no teniendo una candidatura potente, una candidatura que permita no solamente el liderazgo al interior del partido, sino que en parte la centroizquierda, la verdad es que tiene que concentrarse, primero, en mantener sus ideas firmes, y segundo, en tener una buena conversación con los demás partidos para poder entre todos asumir candidaturas parlamentarias que permitan asegurar un buen quórum en el próximo Congreso Nacional. No nos sirve un Congreso en donde la derecha tenga la mayoría. No vamos a poder seguir haciendo las cosas que necesitamos seguir haciendo. Y la democracia ahí, cristiana es parte fundamental. Segundo, que para que la candidata, voy a hablar de las candidatas, porque aquí tenemos dos candidatas, una con mayor fortaleza dentro de la primaria o la competencia que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y Carolina Toá, que está actuando hoy día por todos los partidos del socialismo democrático. Yo creo que va a ganar, honestamente, Carolina Toá, lo vuelvo a decir. Y en ese contexto, entonces, si a Carolina Toá le interesa que todos los partidos vayan unidos, tiene que ayudar a promover un buen acuerdo parlamentario. Y la democracia cristiana hoy día se concentra en eso. Ya dejó la carrera presidencial. Me parece, sí, que sigue cometiendo un error al haber dejado en la Junta Nacional del fin de semana pasado en el aire y en la nebulosa en qué momento van a apoyar qué candidatura presidencial. Ya. Deberían habérsela jugado de una vez y haber dicho, mire, para nosotros más cercano a Carolina Toá. Fin de la historia. Y nos concentramos directamente. Pero lo postergó. Yo no le encuentro sentido ni explicación el que haya postergado la decisión de apoyar, porque entonces entra con un pie un poco retrasado, entra con un traspié a la negociación parlamentaria, que hoy día es el foco que debe preocupar a la democracia cristiana. Creo que ahí se cometió un error. Ya, y si no gana Carolina Toá, porque varios han dicho, bueno, la apoyamos, pero, y si no gana, y si gana otro, si gana Vinter, o si gana, no sé, Janet Jara eventualmente en la primaria, ¿qué va a hacer la democracia cristiana? Escuchaba a algunos militantes esta semana que decían, bueno, Eduardo Frei está prácticamente en la banca, decían algunos. Yo no sé si usted respalda esa teoría o no es plausible pedirle al expresidente de la República, Eduardo Frei, que reponga su candidatura, que él nunca ha dicho que quiere tenerla en el fondo. Al revés, yo entiendo que el expresidente Frei ha dicho que no. Que no, varias tal veces, como claro. Lo dijo la presidenta Bachelet. Entonces, el hecho de que hayan algunos viejos tercios del partido que añoren a autoridades anteriores, bueno, si en pedir no hay engaño, ¿no? Pero ya el expresidente Frei dijo que no. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir poniendo pies forzados a una realidad que está diciendo otra cosa? Hoy día, honestamente, la democracia cristiana no tiene candidato presidencial y sí tiene la obligación política de buscar el mejor espacio posible a cambio de apoyar la candidatura presidencial de quien creemos que va a ganar. Entonces, a cambio de eso, nosotros apoyamos, pero dennos el espacio que nos merecemos, ¿no? La democracia cristiana sigue teniendo una cantidad importante de alcaldes, concejales, consejeros y otras autoridades en el país. Entonces, bueno, no nos ninguneen, no nos menosprecien, porque seguimos teniendo fuerza en la calle, pero exijamos el espacio que corresponde. No estemos con ambigüedad respecto si vamos a apoyar, no vamos a apoyar, que vamos a esperar la primaria. Eso lo único que hace es ralentizar la búsqueda de un acuerdo que es urgente tener. El acuerdo parlamentario hay que cerrarlo ahora. Será con 2 listas, con una lista, y todo tipo de teorías en este asunto, cómo nos puede ir mejor o cómo nos puede ir peor si con una, con 2 listas, pero hay que despejarlo ya. Y para eso cada partido tiene negociadores, gente experta, gente que vive de los análisis políticos y hace todo tipo de cálculos, ¿no? Bueno, para eso están, pues, que hagan los cálculos correctos, pero que sea con generosidad política y mirando hacia el futuro. Necesitamos un próximo parlamento en donde la centroizquierda, junto con la izquierda, sean una fuerza potente, ¿no?
que permita sostener los cambios logrados y seguir avanzando en algunos cambios que todavía el país necesita para mantener su estabilidad democrática. Y eso no es cualquier cosa, eso es una apuesta muy profunda, muy en serio. Senador, lo quiero llevar a otro tema que también ha marcado las últimas horas, que tiene que ver con la profanación de algunas tumbas al interior del Cementerio General. Entre ellas hubo daño, una verdadera profanación también, a la tumba de Salvador Allende. Durante esta jornada, el presidente del Senado, Manuel José Osandón, que es de Renovación Nacional, se constituyó en el cementerio. ¿Cuánto valora esa actitud del presidente del Senado? ¿Le sorprendió, por ejemplo? La verdad es que, mira, el presidente Osandón hace rato que viene dando muestras de una independencia en su actuar político. Él actúa por convicciones propias, más allá del partido político en el que militan. Ha habido muestras de más, ¿no? Él irrumpe de manera solitaria, con el apoyo nuestro, a ganarle a quien la derecha tenía en acuerdo que sea el próximo presidente del Senado, en este caso al senador Kast. Irrumpe en eso, logra el triunfo y yo creo que, conociéndolo, va a seguir actuando con soltura propia, digamos. Él tiene vuelo propio, tiene su manera de ser y yo valoro. Y el hecho que se haya constituido en la tumba del expresidente Allende es un gesto político que un sector político que no es el de él seguramente lo va a valorar y lo va a agradecer, porque al final de cuentas hubiese sido que no hubiese sido, tal como lo hacemos algunos de nosotros. Los expresidentes son los expresidentes. A mí también me criticaron cuando apoyé el monumento al expresidente Piñera, que fue electo en democracia y se fue en democracia, y que le tocaron momentos difíciles. Yo era presidente de la Cámara, me criticaron por eso, y fue un presidente de la República, por Dios. Y en un Estado de Derecho y en una democracia como la que queremos mantener y fortalecer, todos estos gestos se valoran, pues. Así que yo valoro el gesto de lo que hizo el presidente Osandón. Me parece un buen gesto y yo creo que va a ser reconocido así. Senador, usted pertenece a la Comisión de Seguridad del Senado. Quería preguntarle también por otro caso que ha marcado las últimas horas, que tiene que ver con lo que está pasando con los funcionarios de salud. Golpes, agresiones verbales, ya son permanentes. Estaba viendo las cifras entre enero y marzo solamente en la comuna de Santiago, 78 agresiones a funcionarios que tienen que ver con la salud. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué la ley, por qué el Estado de Chile no puede dar una adecuada respuesta a pesar de todo lo que se ha intentado avanzar? Consultorio seguro creo que era lo que se propuso en el gobierno de Sebastián Piñera. Mire, en el último año en la Comisión de Seguridad aprobamos todos los proyectos del Fast Track. Quedaron algunos otros en otras comisiones. Yo hace 2 semanas dejé la presidencia de la Comisión de Seguridad y hoy día estoy presidiendo otra comisión que es súper importante, como es la Comisión de Salud del Senado. Pero aquí las cosas convergen, porque en la Comisión de Salud, por ejemplo, recibimos a la Confusan, que es la principal organización de los funcionarios municipales, y los juntamos con los subsecretarios de salud, el de redes, el de salud pública, la ministra. Ahora mismo vamos a tener una reunión con ambos subsecretarios, el del Ministerio de Seguridad, en el caso del subsecretario de Seguridad Pública, con el subsecretario de redes, para ver cómo hacemos, porque la Confusan se quejaba de que de los 6 puntos que se había comprometido el gobierno en avanzar, no han avanzado. Y uno de ellos era la inseguridad en los consultorios. Fíjese, Davor, que hay 116 establecimientos de salud en Chile que están en un grado extremo de vulnerabilidad respecto de su incapacidad de poder controlar la inseguridad. Hay una cantidad importante en un estado de alarma grave y hay otros en una de alarma alta. O sea, tenemos 116 establecimientos que vamos a tener que ver la manera en cómo colaboramos para que el Ejecutivo haga lo que tenga que hacer, porque con los 3 consultorios que fueron en su momento agredidos sus funcionarios, se necesitaban 35 carabineros para hacer los 3 turnos diarios más el 4º turno el fin de semana. Yeah. Imagínese usted, en 100 consultorios serían casi 400 carabineros y al final de cuentas volvemos a lo mismo que pedían algunos alcaldes, que colocáramos funcionarios del ejército o de las Fuerzas Armadas, custodiar hospitales, estaciones de metro. Pero mire, Davor, se necesitan el estándar chileno y los cupos son 13.000 conscriptos haciendo el servicio militar que pudiera estar disponible. ¿Sabe cuántos tenemos en la práctica? Siendo el mínimo 9.000, tenemos 5.600 conscriptos. 2.000 están en la macrozona, con un costo gigantesco de movilizar personal de distintos regimientos para llevarlo en la macrozona sur. Biobío, Araucanía, Los Ríos.
y otros tantos en las regiones del norte para el control fronterizo. Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Vamos a mandar choferes de helicóptero, pilotos de helicóptero a esto? No tenemos. Hay un problema de conscripción. Y por otro lado, hoy día tenemos la dificultad de disponer de carabineros para los consultorios. ¿Cómo hacemos para que los funcionarios, como ocurre en el consultorio de Ercilla, que acaba de ser violentado, o como hay algunos en la zona norte del país, como en Alto Hospicio, funcionando con chaleco antibala? Un funcionario de salud atendiendo en un consultorio con chaleco antibala y cuando salen con casco, con amenazas de golpiza, con amenazas de violación, con asaltos afuera de los consultorios. O sea, aquí tenemos un problema importante. Yo, como presidí la Comisión de Seguridad, estamos con mucha información en ese sentido y se la hemos puesto al gobierno para que, a ver, ¿cómo resolvemos? Porque no es una materia de ley. La tarea del Congreso es hacer todas las leyes y tramitarlas lo más rápido que se pueda, pero tenemos una incapacidad para poder ejecutar esas leyes, ponerlas en práctica, actuar con firmeza y con dureza, ¿no? Porque también se requieren recursos, se requiere una cierta reorganización. Bueno, creamos recién el Ministerio de Seguridad Pública que está recién partiendo, se está recién instalando. Entonces, bueno, a ver, aquí es un esfuerzo de todos, Davor, y lo que usted plantea en términos de los consultorios es muy grave. No podemos seguir teniendo a 116 establecimientos de salud en todas las regiones de Chile en esta situación donde los funcionarios trabajan con miedo para llegar, con miedo para salir y con miedo para estar. Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, ha sido un gusto conversar con usted aquí en Vía Pública. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Davor. Que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. 11:31 minutos, vamos a la pausa. Nosotros ya volvemos con una interesante conversación aquí a Vía Pública en Canal 24 Horas. Y ya estamos de regreso en este Vía Pública. Recuerden que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada ya en kame.cl. Y vamos a continuar con otra conversación interesante que mezcla la historia con la política, con el desarrollo de nuestro país, con el desarrollo de la ciudadanía, del Estado-Nación, de la soberanía. Para mí es un placer conversar esta noche con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Qué gusto tenerlo aquí, Gabriel. Gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación para hablar de estos problemas que tú mencionas. Sí, bueno, usted está presentando este libro que está a la venta ya, Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile. Partamos por explicar el título. Expoliar uno lo entiende como despojar, como sacar Exactamente, despojar o usurpar también. Ya. ¿Qué quiere decir con eso como para englobar estas 1000 páginas, un gran libro? Bueno, el hecho de que a lo largo de la historia mundial y también la historia de Chile, la ciudadanía que nació cuando nace el mundo, y son el mundo histórico, nació como una ciudadanía soberana. O sea, que ella deliberaba sobre sus problemas, acordaba soluciones a sus problemas, y la solución se convertía en un mandato soberano. Y establecido el mandato, después del mandato se elegía a alguien para que ejecutara el mandato. Bueno, toda la historia mundial, y muy particularmente la historia de Chile, muestra que este ciudadano soberano, que deliberaba sobre sus problemas y establecía mandatos, pues le robaron, despojaron, le expoliaron su soberanía, ¿no? Y pasa entonces ahora a constituirse como tal, la soberanía, en la clase política, o sea, en sus representantes. Cosa que vimos en la segunda convención constitucional. Numerosos políticos lo dijeron, ¿no? El poder constituyente, o sea, el poder soberano para cómo se organiza el Estado en un pueblo, pertenece al Congreso. Y lo dijeron claramente, ¿no? Varios políticos importantes. Desde ese punto de vista, Gabriel, Chile de alguna manera estaba mejor antes de ser república, cuando había más conversación, cuando se reunía más la ciudadanía en los cabildos y cuando nos llegó de alguna manera la institucionalidad, ¿comenzó a perderse el poder de la gente, el poder del ciudadano? En cierto modo sí, están de acuerdo con lo que estás planteando, ¿no? Pero es más específico. Más o menos entre 1810 y 1830, fueron 20 años, 2 décadas, actuamos con soberanía. Porque, sobre todo después del año 22-23, después que se derriba la dictadura de O'Higgins, en Chile los ciudadanos se reunían en cabildo local, cabildo por comuna, por pueblo,
Y ahí deliberaban sobre sus problemas, tomaban decisiones soberanas y, por tanto, establecían mandatos, o sea, soluciones inmediatas para esos problemas. Después del mandato y solo después que estaba establecido el mandato, se elegía un representante para ejecutar el mandato. Por eso en ese periodo los ciudadanos deliberábamos, teníamos una asamblea, el cabildo, Claro. y después que echaron a los a O'Higgins, los cabildos se reunían por provincia y elegían ellos una asamblea provincial. Entonces teníamos 2 asambleas para discutir como ciudadanos, para deliberar como ciudadanos. El cabildo comunal y la asamblea provincial. Y después de eso se elegía por provincia los delegados para una asamblea nacional para discutir la Constitución. Ahí estaba el poder constituyente. Ya. En ese periodo fuimos soberanos. Ya. Y tomando a Vargas Llosa de alguna manera, ¿en qué minuto se jodió Chile? Po? ¿Ah? ¿En qué minuto partieron los pruebas? Usted es bastante duro con la clase política en el libro, a lo largo de varios pasajes. Desde 1830 en adelante se produce el despojo, se produce la falta de sintonía que llega hasta hoy día, yo diría, hasta el 2025. Exactamente, ¿no? Ya. Y ahí el quiebre lo produce justamente todo el montón de que ahora son héroes chilenos. Quienes de alguna manera organizaron el despojo, o sea, ahuecaron la soberanía y la convirtieron desde entonces en un ciudadano individual, no un colectivo que delibera, individual, que vota un voto secreto, no conversa con nadie, no delibera con nadie, entra a un lugar específico custodiado por soldados, entra en una cabina oscura, hace una rayita y este es el ciudadano de hoy. Si eso es soberanía, es un tema justamente a conversar que en el libro discutimos, ¿no? Claro. Ahí no hay soberanía. Ya. Pero a partir de la construcción del Estado-Nación, al país le empezó a ir más mal de A partir de los años 1830, claro, a partir de los años 1830, con Diego Portales, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y todo el lote aquel que dio un golpe de Estado sangriento para llegar al poder y dictar una constitución donde no participaron los pueblos, sino ellos solos. Ellos solos. La primera constitución chilena, 1833, fue nada más que los vencedores en la batalla del Ircay, los que dictan esa constitución. Por tanto, fue ilegítima por nacimiento, y duró 100 años, casi, ¿no? Hasta el año 1925. Ahí comenzamos a perder nuestra condición soberana y no la hemos recuperado. Por eso no tenemos ninguna asamblea ciudadana para que estos deliberen localmente, provincialmente o nacional. Nada. Somos individuos. La obra maestra de estos que usurparon la soberanía es que nos convirtieron de un pueblo colectivo que deliberaba en un individuo que no habla con nadie porque es secreto el voto, ¿te fijas? Y se convierte en un número que ni siquiera suma, ni resta, ni multiplica, ni interpreta él, lo hacen otros al día siguiente. Gabriel, las religiones, la Iglesia, ¿cruza esta expoliación política del ciudadano? Hay que decirlo con todas sus letras, la Iglesia se dividió en ese tiempo. Generalmente los curitas de pueblo, los que trabajaban con las comunidades locales, adoptaron la posición de los pueblos que querían un Estado federal con autonomía local y con cabildo. ¿Diga? Otro sector que generalmente era la parte alta, el obispado, toda la jerarquía eclesiástica, no. Apoyó a los mercaderes de Santiago que querían un Estado centralizado, autoritario, ¿te fijas? Sin, digamos, autonomía local de los pueblos. Ya. Y viniéndonos a nuestros tiempos, al año 2025, hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric, que es bastante ciudadano, por lo menos así se planteó cuando llegó a la moneda, es un gobierno que sintoniza más con el pueblo, que es más cercano al pueblo, a escuchar a los ciudadanos, que de alguna manera iría en contra de esta tesis que usted plantea en el libro. Pero antes de responder a la pregunta tuya, una colita para la pregunta anterior. Sí, dígame. Nosotros la Iglesia se dividió frente a la disyuntiva de o pueblo soberano o clase representativa centralizada en Santiago. ¿Dónde estoy? Decía yo. Claro. Hizo lo mismo el ejército. Ya. Esa historia no se cuenta mucho, no se cuenta nada, no se conoce. Ya. El ejército que había, el patriota, apoyó a los pueblos, apoyó el federalismo, apoyó la autonomía local y la soberanía de los pueblos. Ya. Por eso que la oligarquía de Santiago, que quería un Estado centralizado, sin autonomía local, sin soberanía ciudadana, organizó su propio ejército con el dinero de los grandes mercaderes, entre ellos Diego Portales.
forman un ejército mercenario, porque lo pagaron ellos, le metieron montoneras de bandidos, y con eso y diversas trampas logran ganar la batalla del Ircay. Ya. Por eso que el ejército, hay dos ejércitos, uno que apoyó siempre a los pueblos y el otro que apoyó a la oligarquía de Santiago. No hay un solo ejército en Chile. Gabriel, y es lo que le planteaba yo, 2025, el presidente Gabriel Boric lidera un gobierno que se presenta por lo menos como muy ciudadano. ¿El 2025 este gobierno es más cercano al pueblo que lo que era, por ejemplo, en 1830 o otros gobiernos que usted de alguna manera desacredita en el libro? Se desacreditaron solos, yo no estoy desacreditando. Usted recopila la historia, claro. Yo recupero los datos solamente para afirmar lo que estoy diciendo. O sea, Sí. yo no desacredito a nadie. Ellos se desacreditaron solo en los hechos y sobre todo a los ojos de la ciudadanía. A usted interpreta. Pero hoy día, el 2025, Ya. ¿cómo estamos? ¿Estamos más cerca del pueblo Bueno. o más lejos? ¿O igual? Es interesante la pregunta porque, digamos, el presidente Boric y el Frente Amplio, en general, todo el movimiento que lo apoyó, fueron los estudiantes secundarios que se rebelaron en el 2001, el mochilazo de los estudiantes secundarios, el 2006, el pingüinazo, Sí. el 2010 cuando están en la universidad y el 2014 cuando plantean lo que habían dicho como estudiantes secundarios. Las comunidades deben gobernar, el pueblo debe gobernar. ¿Y cómo vamos ahí? Bueno, pero, ¿qué pasó? Que después que este movimiento estudiantil, los pingüinos les llamo yo, ¿no? La generación pingüina, porque en el 2006 eran pingüinos, ahora no, porque son gobiernos. Cuando ellos se hacen conocidos ya, cuando hacen el movimiento universitario, que fue paralelo con la aparición de asambleas comunales independientes, por ejemplo, la de Freirina, las de Chiloé, las de Aysén, Aysén, Magallanes, la de me acuerdo. Punta Arenas, Sí. claro. Entonces, se produce la conjunción del movimiento pingüino con la aparición de asambleas comunales, como la de Freirina, por ejemplo. Entonces, ahí el pingüinaje como que comienza a pensar en la importancia de la asamblea. Por eso es que a partir del 2013, 2014, aparece la idea de una asamblea constituyente, que era una vieja demanda del pueblo chileno, de la ciudadanía chilena del siglo XIX. Hubieron 6 guerras civiles en el siglo XIX por la presión de los ciudadanos que querían una asamblea constituyente donde ellos deliberaran, y la oposición de Santiago, su ejército, a eso. 6 guerras civiles. Ya. ¿Y eso se mantuvo una vez que se ingresó al Palacio de la Moneda el 11 de marzo del 2022 o no? El problema es que desde 1930 hasta el día de hoy ha regido la Constitución que dice que no somos pueblos sino individuos. Ya. ¿Te fijas? No deliberamos como pueblo, sino pensamos solo y calladito y con mordaza como individuo. Por eso el voto es secreto. Llevamos 200 años eligiendo gente, presidentes, senadores, diputados, etcétera, 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 sin mandato ciudadano. Ya. Sin mandato O sea, puede haber ciudadano. voluntad del gobernante, pero no Lo está al amparo. elegimos en función de la oferta que nos hacen, la promesa, la sonrisita que ellos nos esbozan, ¿verdad?, para conquistar el voto. Pero no les damos mandato. Llevamos 200 años eligiendo gente sin mandato. ¿Qué pasa con la gente que elegimos sin mandato? Tiene libertad de acción para hacer lo que quieren, para hacer lo que ellos quieren. Por eso es que hablamos hoy día de clase política, porque la clase política es un gremio de representantes que se ha autonomizado del pueblo y que hoy día goza del monopolio de la administración del Estado y de la Constitución y de las leyes. Ya, pero tenemos buenos políticos en Chile en el siglo XXI, en el 2025. Usted que ha recorrido tanto, que ha mirado las biografías de tanta gente. Es que hay dos tipos de políticos. El que representa la voluntad del pueblo y por tanto el pueblo es su mandatario, y el que se representa a sí mismo o el interés del gremio de los políticos o el de los partidos, que es una clase política parlamentarista. Hay buenos políticos parlamentaristas, son maestros, Sí. pero no son buenos políticos para el pueblo. Claro, pero la encuesta muestra que la clase política está bien desacreditada en Chile y uno ve lo que ha pasado en estas últimas horas en Uruguay con la muerte de Pepe Mujica, la gente en las calles, vuelta loca, valorando mucho lo que fue su figura, su trayectoria. ¿Por qué eso no lo tenemos en Chile? Tiene mucho que ver con esto, me da la impresión. Tiene mucho que ver con eso, pero la clase política se ha desacreditado muchísimo desde que se instaló en Chile el modelo neoliberal. Ya. Hace 4 días atrás, porque yo estoy siguiendo todas las encuestas de opinión pública
que hablan de esto, ¿no? De la opinión del pueblo sobre la clase política. Y hace 4 días atrás salió en el Mercurio, ellos lo citan, me imagino que corresponde a la encuesta pública del CEP, Centro de Estudios Públicos, los domingos, claro, que saca una al año, más o menos, y plantea allí en Mercurio de que en esta última encuesta la opinión del pueblo sobre la clase política y los políticos tiene apenas un 4% de prestigio y de apoyo. claro. En consecuencia, un 96% de rechazo. Ya, ¿y en Uruguay por qué apoyan? Tenemos ahí a José Pepe Mujica, que se murió hace pocas horas. ¿Él sí fue un buen político, más cercano al pueblo? ¿Qué es lo que Venía de abajo, ¿no? Venía de un movimiento popular, estuvo preso, qué sé yo, etcétera, Tuvo etcétera, Amaro, etcétera. Claro, 12 años preso. claro. No hay duda de que el hombre tenía una identificación con el pueblo, no con la clase política. En Chile llevamos 200 años en que no se produce eso. Incluso ni siquiera hoy día hay políticos para las masas, porque ya no hay masas. Yo convoco la atención, miremos la nueva campaña presidencial. ¿Sí? Ninguno, yo les aseguro, ninguno de esos políticos candidatos, hay 200 dicen, más unos 20 oficiales, ninguno de ellos va a ser capaz de convocar a una gran concentración en apoyo a su candidatura, como lo hizo en el año 70. Joven, claro. El año 70, Tomic llevó 800.000 personas, llenó la Alameda, Tomic. ¿No? Alessandri, 1 millón, Allende, 1.200.000. ¿Cuál de estos candidatos de hoy va a ser capaz de llevar siquiera 30.000 personas a la calle? Ninguno. Están acá los candidatos hoy día, Gabriel. Ninguno. Están acá los candidatos. Son fenómenos de televisión. Sí. No son fenómenos de la calle, del pueblo. Gabriel, se nos va el tiempo, pero quiero preguntarle también por la guerra comercial, por Estados Unidos, por este Donald Trump recargado. Estados Unidos nuevamente está poniendo literalmente la pata encima al planeta. ¿Cómo observa este movimiento? Yo llamaría la atención más que el intento norteamericano de imponerse sobre el planeta al hecho de que Estados Unidos ahora cambió de política. Porque a partir del año 71 se jugó entero a nivel mundial. Era la primera potencia mundial, habría recién ganado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ganó las 2 guerras en última instancia, ¿no? Quiso cambiar todos los acuerdos que se habían tomado en la Conferencia Mundial de Bretton Woods, de seguir un camino de desarrollo, de integración, de industrialización, desarrollo social, etc. Y el año 71 Estados Unidos se descuelga de esos acuerdos, se renuncia a Bretton Woods y comienza solito a imponer por la fuerza el modelo neoliberal. 20 años después, el 85 más o menos, un poquito más, el 85, lo logra. Proclama en Estados Unidos que el modelo neoliberal de la globalización del mercado financiero mundial, ¿verdad?, ha triunfado. Y en 92, 93, 94 se juega contra la Unión Soviética, renuncia a la distensión de la Guerra Fría, ¿verdad?, porque ya el modelo estaba instalado, el modelo neoliberal financiero globalizado. Y Chile, ¿verdad?, suscribe, claro. Fue el modelito inicial de esta operación. Pero ahora Estados Unidos está renunciando al mercado globalizado, neoliberal, mercado libre. Está aumentando, se está poniendo proteccionista, tal como Chile lo fue en la época de Aguirre Cerdo, en la época de Allende. Enorme, tenía un 120% arancel en la época de Allende, ¿no? Recordemos eso. Estamos súper protegidos para desarrollar nuestra industria. Claro. Ahora Trump se dio cuenta que ya no podía gobernar el mundo porque tiene el bloque chino, el bloque asiático, la Unión Europea, qué sé yo, etcétera, etcétera. Tiene problemas económicos. La industria que tenía adentro se le fue para afuera buscando menores costos. Ahora quiere traerla para adentro. Y por eso inició una guerra proteccionista para volver a ser una gran potencia industrial dentro del país. Porque no sabemos cómo va a terminar, ese es el tema. Lo que está claro es que es un suicidio para él mismo. Él mismo suicidó toda su política neoliberal y a nosotros nos dejó en el aire. Chile es el país más neoliberal del mundo. Tenemos 0% de arancel aduanero frente a Estados Unidos. 0%. Y casi todos los países del mundo. Somos el país más perfecto. Ahora tenemos 10% con la guerra comercial. Claro. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estamos quedando aislados porque los BRICS, ¿verdad?, están absorbiendo a casi todos los países intermedios. ¿Y la Iglesia hoy día tiene poder? Estoy pensando en el nuevo Papa. Lamentablemente la Iglesia chilena, al ser... No la chilena, le pregunto por la Iglesia del mundo. ¿Puede ser un contrapeso a Trump? Como he leído muchas columnas estos días, el Papa León XIV.
que tiene una impronta, una buena Es bonomía. probable que el Papa León XIV tenga una posición, porque el Papa anterior, el que murió, Francisco. no tuvo ninguna posición internacional clara, definida y precisa. Ya. Y esas definiciones hacen falta para poder Pareciera gobernar. que este sí va a tener, y eso es importante porque orienta a los cristianos. El Papa anterior, Francisco, no tuvo ninguna política al respecto. Quedó más o menos aplastado por la naturaleza de los problemas que son muy nuevos. Estamos en un periodo histórico absolutamente inédito. Todo el modelito neoliberal que generó toda esta política de la postindustrialización, del postmodernismo, del postmarxismo, que se acabó la historia, hay posthistoria, qué sé yo. ¿Dónde quedó todo eso? Que Estados Unidos, él mismo está destruyendo el modelo que levantó a partir del 71. Gabriel Salazar, ha sido un gusto conversar con usted esta noche. Gracias por sus comentarios y por hacernos un repaso de la historia de Chile, que ojalá todos la conociéramos muy, pero muy bien. Y un llamado a preocuparse por los ciudadanos, que son los más olvidados en la política chilena. Gracias por estar aquí en Vía Pública. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes un consejo, protéjanse de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, volvemos enseguida a Vía Pública. 11 de la noche con 56 minutos, estamos terminando este Vía Pública, dos conversaciones muy interesantes con el senador de la Democracia Cristiana y también con Gabriel Salazar, historiador, repasando un poco lo que ha sido la historia de Chile y también la historia del mundo, donde le aprieta el zapato a América Latina y también a gran parte del planeta. Pero tengo que hablar de una mala noticia, sobre todo para el pueblo colocolino. Había mucha esperanza que en el año del centenario Colo-Colo pudiera ser un poquito más, pudiera tener un mejor desempeño en este torneo internacional de tanta relevancia que ganó el año 1991, pero Colo-Colo no va más. Fue eliminado de la Copa Libertadores, perdió 4-0, un bochorno en este torneo continental, dice 24horas.cl. Además fue expulsado Arturo Vidal, un partido con mucha fricción, muy trabado. Ha sido un abril y un mayo para el olvido en la historia de Colo-Colo. Hay una crisis institucional que es brutal, también futbolística. Vamos a ver cómo se aquilata esto con los dirigentes. ¿Qué pasa con el técnico Almirón? ¿Qué pasa con Arturo Vidal? ¿Qué pasa con otras figuras de este Colo-Colo que pintaba para ser el mejor de los mejores en este año 2025? Veamos hasta ahora cómo está el tiempo, qué dicen las temperaturas para Santiago. Ustedes me imagino que están mirando ahí los iconos de inmediato a ver si está la lluvia o no. La verdad es que no hay nada claro todavía, pero siguen algunos pronósticos diciendo que el sábado podrían caer a lo mejor algunas gotitas. Nada considerable, nada relevante en todo caso como para inquietarse. Mañana levantan los termómetros, deberíamos andar cerca de los 19 grados, aunque claro, las mañanas están, como siempre, muy helados en esta época del mes de mayo. Día miércoles, estamos terminando este Vía Pública, pero por supuesto con recuerdo. Estamos con una voz que es de las inconfundibles, usted sabe, el gigante de la música, My Way, dirá usted, bueno, Frank Sinatra. Un día como hoy, en 1998, falleció este señor de la música, Frank Sinatra, la voz del mundo, cantante estadounidense, considerado uno de los mejores exponentes de la música de todos los tiempos. Sinatra es considerado por muchos críticos como el mejor cantante de los Estados Unidos de música popular durante el siglo pasado, el siglo XX. Un artista con un talento único que alcanzó una fama que marcó a varias generaciones a tal punto que aunque pase el tiempo, su música continúa absolutamente vigente. Frank Sinatra falleció cuando tenía 82 años, el 14 de mayo de 1998 en Los Ángeles, en California, luego de sufrir un ataque al corazón. Esta noche lo recordamos en este Vía Pública con su interpretación de That's Life. Que les vaya muy bien, nos reencontramos pronto, muy buenas noches. I'm gonna roll myself up in a big ball.